Y estamos de regreso aquí en Cuesta Arriba, Salud Financiera. Gracias por continuar con nosotros como todos los días en punto de las 12 del mediodía en el 8.3 de Televisión Abierta. Y también recuerde vía streaming www.unife.mx. Ahí le dan la sección de streaming y también todos los días de lunes a viernes con nuestros contenidos en economía, finanzas y negocios. Y ahora vamos a entrar en un tema sin duda importante porque impacta en los trabajadores en México, impacta en la productividad, impacta en las empresas. Y bueno, y es que con el inicio del periodo de sesiones allá en el Senado de la República, pues una de las propuestas que se presentaron fue la reducción de horas de trabajo para los mexicanos de 48 a 40 horas. Obviamente ha habido diferentes posturas y bueno, lo que hace el Poder Legislativo es, vamos a llamar a un parlamento abierto en donde vayan especialistas, conocedores del tema y bueno, de ahí pues se saquen conclusiones importantes. Pero qué mejor que platicar este tema siempre con los expertos. Por ello, agradezco la comunicación con Jorge Cervantes. Él es director de Labor Business School de la firma de La Vega y Martínez Rojas. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gracias por la comunicación. Carlos, muy buenas tardes a ti y a toda tu audiencia. Oye, Jorge, bueno, tú eres un experto en temas laborales y bueno, seguramente estás muy involucrado en el tema. ¿Cómo ves esta propuesta de inicio? ¿Cuál lectura le das? ¿Es viable, no es viable? ¿Impacta positiva o negativamente en México? ¿Cómo lo ves, Jorge? Bien, el punto de arranque yo quisiera dejar muy bien en claro que nuestra legislación actual lo tiene perfectamente bien contemplado y establece todos los lineamientos para poder realizar ajustes a la propia jornada laboral sin necesidad de modificación a una ley. También nuestra legislación actual cumple con todos los lineamientos, los convenios y recomendaciones de la Organización Internacional de Trabajo y tan esto es así que nunca ha habido, por lo menos en los tiempos recientes, ninguna queja o reclamación en este sentido por parte de la Organización Internacional del Trabajo. Eso no limita al hecho de que efectivamente la tendencia internacional nos demuestra que hay un movimiento proclive para que se hagan estos ajustes a los horarios de los trabajadores, porque al final de cuentas lo que se busca es esta conciliación entre la vida de trabajo y la vida personal del trabajador y que pueda tener mayores facilidades para convivir con la familia, para tener cuestiones de ocio, para poder acudir a reuniones, etcétera, o tener alguna otra actividad específica. Por lo tanto, sí, hay que tomar en consideración que existan estas condiciones, que en el caso concreto de México, pues desde 1917 se hizo este gran ajuste de las 8 horas, pero que hoy en día tenemos otra realidad y que bajo esa realidad tenemos que estar montados a esta modernidad. Pero muy distinto es el hecho de que las cosas se hagan rápido o se hagan de una manera sin reflexionar las consecuencias colaterales y por ello uno de los elementos fundamentales es que si acaso se aprobara esta reforma y que ahora se está discutiendo en el Parlamento Abierto de la Cámara de Diputados, si acaso se llega a aprobar, un elemento fundamental es que sea escalonada su entrada en vigor, como es la experiencia que se ha tenido a nivel internacional en otros países que así lo han realizado, Carlos. Claro. Oye, Jorge, y es que exactamente tiene que ser de esta forma escalonada, gradual, en caso de que se vaya a aprobar, porque yo entiendo, las grandes empresas quizá puedan absorber esto en un inicio, pero ¿qué pasa con las micro, las pequeñas, las medianas empresas? ¿Podrían hacer frente a cuando a lo mejor una microempresa tiene 5 trabajadores nada más? ¿Podrían hacer frente a una reforma como esta sin que haya afectaciones tanto en las ganancias de la propia empresa, pero incluso en la productividad nacional? ¿Podría impactar en ello, Jorge? El segundo factor fundamental, Carlos, es la productividad. Y también ahí tenemos ya antecedentes
muy marcados por parte de la OCDE de cómo es el comportamiento de la productividad en México, y de ahí debe de existir un cambio de esta forma en la cual debe de lograrse la productividad. Respondiendo concretamente a tu pregunta, es otro elemento que debe de estar preocupando a los legisladores, y es de que no es lo mismo esta gran empresa a la micro y pequeña empresa, que representa cerca del 80, más bien dicho el 90% de la planta productiva del país, y son estas pequeñas empresas, el salón de belleza, el taller mecánico, la tintorería, en fin, todas estas que efectivamente necesitan tener un tratamiento especial. Por poner un ejemplo, en el caso concreto de España, se inició un proceso de reducción de jornada laboral, en la cual es primero como un plan piloto, de tal manera de que estas micro, pequeñas empresas pudieran tener estos auxilios, tanto económicos como de orientación por parte de las autoridades, y así poder lograr en forma paulatina el ajuste de las jornadas. Y así se presentó particularmente en el caso de Valencia, España, y de Euskadi también. Son uno de los lugares o de las provincias en las cuales se desarrolló este tipo de proyectos, en los cuales hasta el momento están participando aproximadamente unas pocas empresas, 41 de ellas, y que pues ese es una muestra de cómo debe de hacerse. Otro ejemplo también es el Reino Unido, en el cual tienen el apoyo de 4-Day Week Global, que es una asociación en la cual también tienen el apoyo de diferentes instituciones académicas como la Universidad de Cambridge o de Boston College, en el cual hasta ahorita este plan piloto ha llevado a cerca de 3,300 empleados, y de 41 empresas que han sido encuestadas han señalado que es un proceso paulatino y que les ha beneficiado, por supuesto. Y para finalizar, desde el punto de vista, más bien dicho, de las referencias europeas, también en Alemania arranca experimentalmente un proyecto que es denominado 100-80-100, 100% de salario, 80% de horas trabajadas y 100% de rendimiento. Y por supuesto, todo esto con el apoyo de las autoridades. Por lo tanto, esta experiencia de Europa es muy útil para nosotros, porque podemos abrevar información de ellos y concluir muy rápidamente que es paulatino, que está en el centro del proceso la productividad, y que son proyectos pilotos para que diferentes áreas se vayan ajustando y luego llegar a la generalidad de las empresas, Carlos. Así es. Oye, Jorge, pero precisamente estos países que nos comentas, Reino Unido, España, bueno, son económicamente más desarrollados, tienen mejores condiciones de vida que los mexicanos. Pero en este sentido, sobre México, la propia idiosincrasia de los trabajadores, el país como tal, me refiero a indicadores económicos, ¿dan para ello? Es decir, no nos podemos comparar tan directamente con las potencias o países más desarrollados. En este momento económico para México, ¿da para reducir las horas de trabajo y en un momento dado que se haga general para las empresas, aunque se haga gradual, pero ¿es el momento para hacerlo? Tienes toda la razón. No nos podemos comparar ni con España, ni con Alemania, ni con Gran Bretaña o el Reino Unido. Es indudable, porque nosotros tenemos nuestras propias características de ello. También puedo señalar los aspectos de la reducción de jornada en Chile, en el cual, además de ser escalonado, pues por supuesto establecen jornadas especiales, jornadas parciales, jornadas para actividades de la industria específicas y no generalizadas, ¿no? También en el caso de Colombia existe el proceso escalonado,
y algunas grandes empresas ya están empezando a evolucionar con ello, pero fundamentalmente se están centrando en estos días de la familia, en implementarlo con los incrementos paulatinos, etcétera. Pero respondiendo a tu pregunta concreta, Carlos, efectivamente tenemos una condición muy, muy particular en el caso de México. Y en el caso de México tenemos jornada diurna, nocturna y mixta, que tienen una regulación específica y determinada, que tenemos también la jornada extraordinaria, que le representa un costo económico a la propia empresa, y que todo ello va a influir directamente a este gran cultivo, esta gran ensalada para realizar estas actividades. Tenemos actividades de industrias específicas, como la aeronáutica o la de los aviones, en la cual los pilotos, aviadores, sobrecargos, personal de tierra requieren de un tratamiento especial, los mineros, la gente de mar. Entonces, debe de ser muy cuidadoso el legislativo al momento de llevar a cabo esta reforma, porque no es de rajatabla, auténticamente, como lo dice el refrán, señalar que se va a modificar la jornada de la manera en que está propuesta, aclarando que se trata de una reforma constitucional y que para ello requiere la mayoría calificada de Cámara de Diputados, que es la de origen, Cámara de Senadores y también los estados de la República Mexicana. De ahí la importancia de que sean extremadamente cuidadosos en llevar a cabo esta reforma laboral. Así es. Oye, pero los legisladores lo que hicieron fue convocar a un parlamento abierto, Jorge. ¿Qué expectativas tendrías de este parlamento? Porque llaman a expertos, abogados, economistas, administradores que saben de temas laborales, y la verdad es que va gente que sabe, que tiene experiencia. Pero vamos, ¿qué tanto esto influye en la decisión de los legisladores? ¿Tú cómo lo ves? Bueno, creo que es muy útil que exista el parlamento abierto, porque por lo menos va a quedar constancia de qué dicen los directamente involucrados, qué dicen los empresarios, qué dice el sector obrero, qué dicen los trabajadores, qué dicen los sindicatos, y que quede constancia en ello. Es importante que los legisladores se desprendan y se sacudan los aspectos políticos y los aspectos electorales, para que esta reforma sea en beneficio del país y no de una coyuntura que difícilmente vaya a beneficiar realmente a la clase trabajadora. Aquí los efectos positivos, sí, pues es mayor productividad, reducción del burnout para que no sufra eso el trabajador, por supuesto que reducción de todo este tipo de presiones que va teniendo, pero también debe de haber una mejor manera de cómo debe de evaluarse el desempeño de los trabajadores, la disminución de estas horas extras que, como su nombre lo dice, son horas extraordinarias y no deben de convertirse en una cuestión permanente. En fin, concretando tu pregunta, pues yo te diría que es necesario que los legisladores escuchen a los especialistas y escuchen a las partes involucradas y se olviden de los aspectos políticos y de los aspectos electorales. Y será difícil porque, bueno, ya estamos en un proceso electoral, ya estamos prácticamente inmersos, y bueno, será difícil porque la verdad es que creo que a veces los legisladores dejan mucho que desear, ¿no? Es decir, traen la indicación y así lleguen expertos, llegue parlamento abierto, pues creo que no ocurre nada, y eso lo tenemos como experiencia. Pero bueno, podríamos seguir platicando sobre ello mucho tiempo. Jorge, eres un experto en el tema. Te agradezco la comunicación y platicamos más adelante porque seguramente habrá informes importantes luego del parlamento abierto y ya la decisión que tome el Poder Legislativo, y estaremos platicando contigo si nos lo permites, Jorge. Con mucho gusto abordaremos este tema y también las otras reformas en materia laboral que ya se encuentran en puerta y que con todo gusto estaré contigo y con tu auditorio para platicarles. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Jorge, que tengas muy buena tarde.